Cátedra del Pop, y de Eric Castrillón, director y escritor de cine y televisión, que además ha trabajado en el Festival de Sundance, que es el certamen más conocido entre los eventos de cine independiente en los Estados Unidos, y fue consultor en la película Encanto. Y con ellos vamos a estar discutiendo sobre la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué es un tema que a Hollywood le preocupa tanto así que quizás está incluso siendo uno de los argumentos en medio de esta huelga de guionistas que ha afectado a toda la industria del entretenimiento en Estados Unidos? Bienvenidos ambos, es un gusto conversar con ustedes. Gracias, un placer estar acá. Eric, Natalia. comenzamos contigo, Eric. Desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué riesgos podría representar la inteligencia artificial generativa, visto ya desde el punto de vista negativo y no tanto sobre las potencialidades? Porque todos podríamos imaginar que estas herramientas más bien son una buena noticia para la industria del cine y de generación de imágenes. ¿En qué radica la amenaza para la industria? Sí, o sea, la cosa no es prohibir la tecnología, porque la tecnología existe y es una herramienta para crear cosas, pero lo que da miedo es que no hay protecciones legales para los escritores o para los creadores eh, que están trabajando con los estudios. Entonces, por ejemplo, como no hay leyes claras, los contratos de los escritores están muy afectados por el riesgo de que una máquina pueda generar películas que muchas personas o mucho público va a consumir. Em, Eso por un lado, por otro lado es la originalidad del producto va a bajar porque AI coge todo lo que está en el Internet para crear algo, pero en el caso de la escritura y el arte, como que menos es mejor, ¿no? No es bueno tomar todo lo que hay escrito en el Ujú. Internet para hacer algo, sino es mejor crear algo a través de las experiencias únicas de una persona y de un escritor. Y eso es algo que todavía AI no puede hacer. Eh, entonces, el problema va por muchos lados, Ujú. pero es para proteger la dignidad y el proceso creativo de las personas que hacen estos trabajos. Em, eh, por ese lado, los escritores, por el lado de los actores también, no hace sentido a veces porque una de las proposiciones del AMPTP es que pueden escanear como la gente se ve y pagarles por un día de trabajo y después esos datos se quedan en la posesión de las compañías, entonces pueden poner en cualquier película después de eso las caras o las imágenes de la gente sin pagarles. Ujú. Entonces, pues ahí crea un problema porque mata muchos trabajos, no solamente de la gente que está tratando de entrar al medio, como gente que hace extras o la gente que maneja los extras, los de vestuario, o sea, afecta un montón de cosas. eh, y también para los escritores, como que trabajos como asistentes o editores, ¿no? Como esos trabajos que son muy necesarios para entrar a una industria que es muy demasiado cerrada, como que se eliminan. Entonces, al eliminar eso, también se elimina mucha diversidad, porque pues lo que hay, lo que está afuera, lo que el AI va a generar es lo que ya está afuera, entonces va a ser como un eco que pues
eh, otra vez, el punto no es prohibir estas tecnologías, sino encontrar una manera justa donde la legalidad esté todo en orden, la paga esté en orden y que el crédito le llegue a la persona, no Ujú. al computador. Ahora, Pues más o menos por encima, esos son los puntos, ¿no? De la Hablaba, huelga. hablaba Eric Castrillón, quien es director y escritor de cine y televisión, y también nos acompaña Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista, creador de la Cátedra del Pop. Luis Carlos, además que es un gusto inmenso conversar contigo como siempre, Eric ponía sobre la mesa el tema de la regulación, que no se trata de prohibir, sino que legalmente esto supone quizás una desprotección para la propiedad intelectual, para los trabajos de producción creativa. ¿Cómo se logra esa regulación que inicialmente puede estar generando resistencia, pero yo creo que todo cambio y toda incorporación de tecnología inicialmente genera resistencia? ¿Cómo ves ese proceso en el que esto pase de ser una amenaza percibida para muchos a una herramienta utilizada con frecuencia, de manera cotidiana, para tratar de potenciar todo ese trabajo creativo que hay en la industria del cine y de la televisión? Y por cierto, adicional a esto, me adelanto, con una serie de televisión muy popular que ha abordado el tema de la inteligencia artificial y el uso de la tecnología y el hombre, como lo es Black Mirror. Y en uno de sus capítulos apuntaba a algo que decía Eric Castrillón como el uso de la imagen de los actores, pero adicionalmente leí un artículo en la revista GQ que planteaba que los creadores de la serie intentaron hacer un capítulo de la serie con inteligencia artificial y lamentablemente estas herramientas no arrojaron nada demasiado creativo, así que para los autores de la serie, inteligencia artificial no da la talla para el nivel al que Black Mirror tiene acostumbrados a sus espectadores. Luis Carlos. Sí, Lila, Eric, tendría un par de cosas que decir. Lo primero es lo siguiente: Hollywood tiene que abordar estos problemas para asegurarse de que la inteligencia artificial se utiliza de forma responsable y ética. Algunas de las medidas que se pueden tomar son, por ejemplo, desarrollar políticas y regulaciones para el uso de la inteligencia artificial en la industria, educar a los profesionales del cine sobre los riesgos y los beneficios que tiene la inteligencia artificial y trabajar con organizaciones de derechos humanos para garantizar que la inteligencia artificial se use de forma ética. Eso sería lo primero. Lo segundo es que si lo anterior te pareció coherente, pues no lo escribí yo. Me lo acaba de dar como respuesta una inteligencia artificial. Básicamente le hice la pregunta de cuáles son los retos para Hollywood que representa esta nueva tecnología y me hizo un listado de pros y contras y de ahí saqué lo que te acabo de decir. Lo que quiero decir con esto es que la inteligencia artificial se va a meter de una manera u otra en nuestros propios procesos. Se camufla. Es como cuando se perseguía a los estudiantes en el colegio porque no podían utilizar la calculadora y además le decían, es que nunca vas a estar con una calculadora encima, y ahora vivimos con calculadoras encima todo el tiempo. Es adaptación, es evolución. Sin embargo, son modelos que están aprendiendo y por supuesto que estamos apenas en la primera etapa, estamos en un momento donde te asomas y lo que hay es vértigo, lo que hay es miedo, porque la inteligencia artificial puede asumir un montón de tareas que facilitan procesos, por ejemplo, el cambio de cámaras en la edición, cuando tienes un montón de rollos o tú tienes un montón de líneas de contenido y necesitas que te lo editen, pues en pocos segundos hace lo que antes un editor podía tardar algunas horas. Te puede resolver algunas cosas, pero en la parte creativa todavía hay un gran problema y por eso es que está más que justificada la huelga, porque los estudios, las productoras están pensando en grandes ganancias, pero dejando de lado el capital humano y el talento. Todavía no hay modelos que puedan aprender el talento y eso es un gran riesgo, es un gran problema porque hay como una suerte de sustitución de labores que no es así, porque necesitas espíritu, necesitas gente que esté inventando cosas nuevas. Por supuesto, la inteligencia artificial entra en muchas capas de la producción, pero ahí es donde los actores, los guionistas tienen que levantar la voz para no ser sustituidos, al menos no como lo está planteando la industria. Estamos en un momento como vamos a decir, como un punto que si lo vamos a ver dentro de una década nos va a parecer un poco ridículo, pero el costo de esta protesta se justifica, está más que justificado, porque lo que está en juego es la calidad de la producción. En este momento, por supuesto que con inteligencia artificial pues no vas a llegar al nivel sublime que tienen algunas series. Que Luis Carlos, me pasa con Black Mirror quizás lo que ha pasado toda la vida
con Los Simpson, predicen el futuro. ¿Qué pasa con estos guionistas que son capaces de anticiparse a las crisis que van a venir? Sí, es que cuando tienes un modelo de estos, es que son súper complejos, pero tú puedes agarrar una inteligencia artificial y entrenarla con guiones, con formatos, con historias de algo que tú quieres y sobre eso extraer un producto parecido. Por ejemplo, se desarrolló una inteligencia artificial que aprendió de todos los capítulos de South Park y es capaz de recrear su propio episodio. No solamente la historia, sino los personajes, la animación e incluso las voces, porque aprendió de la librería de voces de la serie. Entonces, claro, puede sustituir tantas capas que da miedo, y da miedo porque al final no sabes ante qué estás. Pero es bonito también explorarlo porque nuevamente es inevitable y es evolutivo. Y Hablaba también como que o sea, al coger esas cosas de episodios anteriores y eso, em, está, está básicamente vomitando lo que ya está escrito, pero de una manera, eh, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, que eh, como que a veces todo no es mejor la singularidad de la experiencia de una persona para filtrar el trabajo creativo a través de eso y no a través de toda la colección del escrito de la humanidad que está en el Internet, ¿no? Va a aparecer como es una ensalada de frutas en vez de algo que va a tener una esencia única de una persona. Eric, ¿y cómo va esta huelga de guionistas? ¿Cómo van esas producciones que lamentablemente se han visto afectadas? Nuevas series que tenían previsto iniciar rodaje, capítulos que quedaron Sí. pendientes por terminarse en el contexto de esta huelga que todavía no logra Sí, no, solucionarse. mira, eso está acá en Hollywood, está todo parado. O sea, las compañías no están leyendo material porque ni los representantes ni los escritores están mandando material para que lean. Ya llevamos 108 días, algo así, de huelga. Em, por ejemplo, mi esposa trabaja en una productora, Participan Media, y ellos están prognosticando que no van a tener ganancias por los próximos 2 años por culpa de este strike. Eh, o sea, muchos de mis compañeros están muy afectados tratando de ver cómo pagar la renta, cómo, o sea, ¿sí me entiendes? Claro. Está todo parado, pero están todos en la solidaridad de que se resuelva este problema. Los actores, pues es que hay como una percepción de que los actores y los escritores todos son ricos acá en Hollywood, todos tienen casas y carros último, pero no, o sea, la mayoría de la gente que está tratando de meterse acá al medio, tienen otros trabajos, tienen que trabajar en restaurante o esto, aquello, ¿no? Entonces, ya es muy difícil, pero sin este otro trabajo que los motiva a hacer, pues sí, los ánimos están bajos, pero la gente está muy unida en esta solidaridad. Queremos que haya una resolución digna. Entonces, todos, o sea, cada vez que voy a los estudios a hacer la huelga, todos están en el picket line y hay como un espíritu cooperativo, y pues en este caos es muy bonito ver eso, ¿no? Que la gente está unida y que queremos que haya una resolución justa. Eric, y volviendo a la experiencia de participar en la industria del espectáculo, ¿qué cosas se pueden hacer o en qué medida la inteligencia artificial sí ha venido a abonar o a aportar? Si bien ya has enumerado los riesgos con la propiedad intelectual, la originalidad de los contenidos, el derecho que tienen los trabajadores de que su trabajo Ujú. sea único y respetado y tratado de manera digna, pero ¿qué cosas se han podido hacer con inteligencia artificial que sin ella sencillamente serían imposibles y a las que ya estamos acostumbrados? Ujú. Ya si no vemos películas con extraordinarios efectos especiales, Sí. con texturas de la piel, incluso en cosas animadas. Eh,
Sí, o no sea, nos es que gusta. es mucho que se ha hecho con la AI, ¿no? Eh, no solamente pues de los efectos especiales, pero música generando sí, texturas audiovisuales. Y entonces yo creo que, y en el proceso de la edición también, ¿no? De Ujú, editar y de editar los efectos. Entonces creo que en estos procesos que son más como técnicos y iterativos, sí ayuda mucho. Por ejemplo, yo soy también músico ujú. y estudié batería. Pero entonces ahora compongo música y uso un Beat Machine, ¿no? Y programo, pero significa que estoy cheating o estoy, Haciendo trampa. o no es mi música, o sea, no, sí está, sí sigue siendo, solo es una herramienta, pero entonces es como que saber usarla eh, eh, como para la producción es una cosa que facilita muchas cosas y la otra cosa es para como la incepción original de la idea, ¿no? De Ujú. dónde viene la inspiración y entonces ahí en esos espacios es donde el AI no es muy efectivo. Hablaba Eric Castellón, Luis Carlos, pero una de las cosas ponías el ejemplo de la calculadora y de cómo íbamos a tener que adaptarnos a estas cosas que se van a ir colando, se van a hacer cotidianas en el uso. ¿Cómo es la transformación que tiene que ocurrir? Porque de nada sirve la calculadora si no sabes cuál es la operación matemática correcta para resolver el problema que tienes enfrente. ¿Cuál es el reto en términos de aplicar o incorporar esto y darle un lugar, una nueva función, un nuevo rol a la persona, al creativo? Sí, es que exactamente tiene que ver con un asunto educativo y de ser eficientes algunos procesos. O sea, hablando en términos de tecno-optimismo, si acaso la palabra existe, aquí hay que cubrir la curva de aprendizaje que hay desde este momento de alta incertidumbre hasta el punto en el que ya empiezas a tener contenido concreto que te genere ganancia. ¿Qué pasa? Que hace falta capital, hace falta dinero y las productoras lo tienen. Algo que ha ocurrido en estos años, una gran paradoja, es que ha aumentado la ganancia de las productoras audiovisuales, aunque sus trabajadores estén ganando tan mal. O bueno, justamente por eso, por mantener unas condiciones de trabajo que ya no son, vamos a decir, ya no facilitan la vida en estos entornos, más en ciudades que son súper costosas en Estados Unidos, y por eso decía que la huelga está más que justificada. Entonces, Ujú. hay como una dimensión completa de aprendizaje, así como en su momento era la animación 3D para incorporarla al cine o los efectos especiales asistidos por computadora. Eso que eran novedades, hoy también empiezan a hacerlo. Y, por ejemplo, ya se ve que en el intro de una serie de Disney Plus, como por ejemplo Invasión Secreta de parte del universo Marvel, en esa presentación se usa inteligencia artificial, que fue poner computadoras a aprender de los diseños, de los diseñadores de Disney para poder ensamblar una presentación que pareciera falsa, que pareciera fake, justamente porque el tema de la serie es cómo hay alienígenas entre nosotros y se hacen pasar por seres humanos. O sea, es una suerte de búsqueda estética. Pero ¿qué tienes en el fondo? Bueno, que estás prescindiendo de los artistas, que los artistas los usaste una vez y ahora su gran base de datos es el fondo del que va a aprender tu computadora, y entonces es como que desecharas la posibilidad de que hubiesen nuevas ideas. Y es ahí donde creo que está la tensión. ¿Qué pasa? Que en la huelga anterior fue ruda, fue traumática, no fue como la actual, que es de guionistas y de actores. O sea, la unión de los dos sindicatos no ocurría desde hacía muchísimas décadas, pero en la anterior, que fue de guionistas, el gran beneficio que vino después es que tuvimos una televisión y un cine de mucha mejor calidad, Ujú. con gente mejor pagada y con ideas aún mejores de las que había antes, y por eso se vivió una época dorada a principios de los 2000, no, disculpa, a finales de la primera década de los 2000, y eso pues transformó la televisión que vimos en la década pasada. Vamos a ver algo así como esto, quizás sí, pero el daño económico que está ocurriendo es gigante para las personas. Porque, ojo, es una guerra de resistencia. Los estudios dijeron, vamos a ver quién pierde la casa primero. Y por supuesto que ellos tienen el capital de su lado, y eso es lo que hace tan tenso este momento. Luis Carlos, pero no me gustaría dejar de conversar contigo sobre lo que supone la inteligencia artificial generativa en términos de brecha digital, porque en tu rol de ciberactivista siempre has planteado
el derecho que tenemos todos a acceder a la tecnología, porque más allá de un lujo, se convierte ya en una cosa elemental, básica para nosotros. Eso es como pedirle a un jovencito que no utilice la calculadora cuando ya en el resto del mundo lo están utilizando, y eso quizás lo pone en desventaja. ¿Qué significa en términos de brecha digital para la industria? Sí, aquí va a ocurrir que quienes primero lleguen a la investigación de mejoras e innovaciones van a poder sacar mayor provecho antes. Pero en paralelo, que eso se masifique permite que luego otras personas ingresen. O sea, es como que no puedes pensar la inclusión de entrada, sino que la tienes que pensar por diseño para que a la larga todos vayan llegando. Con Internet ocurre algo hermoso, y es que nadie gana acaparándolo, ¿ok? Nadie gana dejándolo para pocos. Y con la inteligencia artificial, en algunas otras áreas, también ganas en la medida en la que se masifique, pero necesitas asumir los costos de procesamiento de datos, de mantenimiento de servidores, de desarrollo de tecnologías. Entonces, por los momentos está para pocas personas. De hecho, por eso es que hay plataformas de inteligencia artificial que te permiten un uso limitado, por ejemplo, para producir imágenes, videos y esas cosas, y cuando quieres acceder a paquetes más complejos, pues tienes que pagar, porque es el costo del desarrollo que está detrás. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Cuando digo próximos años es a la vuelta de muy poco. Vamos a ver cómo se amplía, cómo se democratiza, no sé si es la palabra correcta, pero va a ser más cotidiano para nosotros. Ya la tenemos, ¿sí? Ya tenemos inteligencia artificial en muchos de nuestros procesos, aunque no lo veamos, pero ahora es que lo vamos a ver entrando en otras partes, como el arte, el discurso, la comunicación, el análisis de datos, la inteligencia sobre la información que se produce. Entonces, bueno, es como un proceso que da miedo, pero que hay que recorrerlo porque es inevitable. Luis Carlos, Eric, ha sido un gusto inmenso conversar con ustedes sobre este tema, el impacto que está teniendo en la industria del entretenimiento en Hollywood, en donde esta huelga se ha extendido y además tiene en jaque a producciones importantísimas, y supone para cantidad, cientos de miles de empleados, una amenaza, porque precisamente como nos comentaba Eric, está la ficción de que la industria del entretenimiento es solo los grandes actores, los grandes directores, pero hay cantidad de personas, de técnicos, de editores, de incluso operadores de piso que se ven afectados en la medida en la que estas producciones se paralizan. Ha sido un gusto inmenso conversar con ustedes. Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista y creador de la Cátedra del Pop, y Eric Castrillón, director y escritor de cine y televisión. 8:32, ya venimos.